hablaré un poco, ya entrar en materia sobre la modelación numérica y los modelos de análisis de datos, una introducción también, sobre todo haré un poco más hincapié en la parte de Machine Learning, que considero que es la más interesante, la más novedosa, pero bueno, haré un poco de resumen de ambos tipos de metodologías aplicados a las redes de abastecimiento. Y por último, pues voy a exponer algunas de las líneas de trabajo relacionadas con la gestión de fugas, que como ha dicho la presentación, es una línea en la que vengo trabajando desde inicios de mi carrera prácticamente. Entonces simplemente voy a presentar unas pinceladas de algunas de las líneas, ¿no?, que estamos trabajando, en concreto relacionado con la estimación de fugas a partir del concepto de caudales mínimos nocturnos, la optimización de planes de gestión avanzada de presiones y la detección y prelocalización de fugas, todo relacionándolo, como se titula la presentación, con los modelos numéricos y los modelos de Machine Learning. Muy bien, pues comenzando con la presentación de CIMNE, simplemente comentar que CIMNE es un centro de investigación especializado, es un centro de investigación internacional especializado en métodos numéricos. Su localización predominantemente es en Barcelona y en otras localidades de Cataluña, en España, por supuesto. Pero yo trabajo en CIMNE, en la oficina del Departamento de CIMNE Madrid, que como sabéis es la capital de España. Aquí tenemos una pequeña oficina, somos un equipo reducido que cada vez va aumentando de 7 personas. Y bueno, destacar que CIMNE es uno de los centros que actualmente ha sido certificado con el sello de excelencia Severo Ochoa, que es un sello que certifica la calidad de excelencia de los centros de investigación a nivel nacional, lo cual, pues bueno, da una idea del potencial de CIMNE, que la verdad que es uno de los centros de investigación más punteros, ¿no?, a nivel en España, y dentro del sector de ingeniería en concreto es pues, uno de los más reputados. En cuanto a mi trayectoria personal, pues siempre he estado ligado al mundo académico-científico. En primer lugar, estuve trabajando y realizando mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, y a continuación, pues a partir de octubre de 2015 me incorporé al Centro de Investigación CIMNE. No por ello, aunque haya estado siempre en el ámbito relacionado con el ámbito académico, siempre he tratado de estar bastante unido, tener cerca todo lo relacionado con la práctica profesional. Así mi carrera pues, se ha dirigido a colaborar con empresas en distintos proyectos de investigación, tratando de aplicar los conocimientos y desarrollos del ámbito científico para que puedan ser aplicados en la práctica profesional. En cuanto a mi primera etapa en la Universidad Politécnica de Madrid, pues ahí realicé mi tesis doctoral, como ha comentado el profesor Héctor, y ahí desarrollaba proyectos de I+D también en otros ámbitos, siempre de la ingeniería hidráulica, colaborando con operadoras de redes de agua, otras ingenierías, incluso la administración pública. Ya desde que me incorporé en CIMNE Madrid, bueno, mi carrera ha seguido ligada a la ingeniería hidráulica, dado que en nuestro departamento estamos muy focalizados en la aplicación de ingeniería de modelos numéricos aplicados a ingeniería, y en concreto la ingeniería hidráulica es uno de los campos en los que más intervenimos. Y a su vez, bueno, pues lo que en principio era CIMNE Madrid, hace unos años pasó a llamarse Departamento de Machine Learning y Civil Engineering, dado que hemos ido orientando nuestros objetivos estratégicos a la consecución de proyectos en esta línea, ¿no?, de Machine Learning. Y bueno, un poco el nexo común de todos estos dos ámbitos en los que me he desarrollado, pues se puede decir que son las fugas. Yo he tratado de traer ese conocimiento que adquirí durante mi fase de doctorando y trabajando en la universidad, pues lo he tratado de incorporar en CIMNE, pues desarrollando proyectos en esta línea, ¿no?, de gestión de fugas. En cuanto a qué es lo que se desarrolla en CIMNE, bueno, CIMNE, como he comentado, se ha especializado históricamente en el desarrollo de métodos numéricos. No, esto no quiere decir que sea su único campo de aplicación. CIMNE abarca es multidisciplinar, con grupos de investigación, la verdad que cada vez más heterogéneos y, bueno, y que enriquecen mucho, ¿no?, el desarrollo y el conocimiento de CIMNE, pero sí que los métodos numéricos han sido un poco su baluarte, ¿no?, desde que nació. Entonces, la aplicación de los métodos numéricos está especialmente centrada en solucionar problemas de ingeniería. Aquí podéis ver algunos de las aplicaciones de los campos en los que se trata de aplicar
distintos tipos de métodos numéricos, con distintos tipos de formulación y sofisticación, a campos de ingeniería, ¿no? Y también es importante en Cigna destacar que, bueno, en la parte de desarrollo software hay un gran porcentaje de compañeros de Cigna son desarrolladores y muchos de los proyectos de los que participamos, pues destaca esa componente de desarrollo de software, ¿no? Y es bastante relevante algunos de los proyectos, como el proyecto Kratos que tenemos, que es en Kratos se desarrolla un entorno de multifísica para calcular problemas de métodos numéricos aplicados a distintas disciplinas. Y bueno, este sería un ejemplo de un poco de la filosofía de Cigna inicialmente, ¿no? Cómo fue orientada al desarrollo de métodos numéricos y desarrollo de software y por ende desarrollo de productos que den solución, ¿no? A problemas ingenieriles. Tras esta breve presentación, vamos a un poco a entrar ya en materia de lo que es la presentación de hoy, que sería qué proyectos estamos desarrollando relacionados con la gestión de fugas. Unas muy breves pinceladas de conceptos muy generales. Bueno, los planes de gestión de fugas hay que tener en mente que es una acción estratégica, ¿no? Para las operadoras o explotadoras de redes de abastecimiento y distribución, dado que las fugas pues, es un tipo de fenómeno que tiene un gran impacto. El impacto es, por supuesto, económico, por todo el dinero que se invierte en todo el ciclo integral del agua y se desperdicia, ¿no? Al final es dinero que estamos tirando directamente cuando estamos perdiendo ese agua a través de las fugas, pero también tiene un gran impacto social y medioambiental, ¿no? Por la propia naturaleza del agua y cada vez la mayor problemática que existe pues, sobre la escasez, ¿no? de este bien tan preciado. Y bueno, esta ilustración que pongo aquí es un esquema bastante popularizado desde inicios de este siglo, en el cual se representan algunas de las acciones estratégicas que se realizan alrededor, ¿no? de la gestión de fugas. Hay distintos bloques, como podemos comprobar. Esto es simplemente un esquema orientativo de cuáles son las acciones que se pueden hacer para gestionar estas fugas. Y nos centraremos en la presentación de hoy en concreto en estos dos bloques, el de gestión de presiones y el control activo de fugas, que son los que están más alineados con los modelos que vamos a tratar, ¿no? Tanto modelación numérica como basado en análisis de datos, con Machine Learning. Y a su vez son los que se ha detectado una mayor evolución a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Por todo el desarrollo computacional que ha habido en los últimos años. Entonces, bueno, pues estos son un poco los dos bloques principales sobre los que hablaremos. Algunas ideas muy generales sobre las fugas. Bueno, tener claro que una fuga, al final, hay distintos tipos de fuga, ¿no? Eso es evidente en función del caudal que esté saliendo, ¿no? Por las conducciones. Podemos hablar de fugas de fondo, que serían aquellas fugas que son indetectables prácticamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el objetivo primordial cualquier plan de gestión de fugas puede estar orientado a reducir ese volumen de fugas que está ocurriendo o a reducir el tiempo de esas fugas, es decir, vamos a detectarlas lo antes posible y a repararlas, ¿no? Hay que tener en cuenta que las fugas de fondo es algo que siempre va a ocurrir. O sea, hay fugas indetectables, pequeñas fugas que se pueden dar en zonas de unión de las conducciones o en pequeños orificios que van a ser indetectables. Entonces, bueno, la gestión de este tipo de fugas va a ser diferente a aquellas fugas que están asociadas a grandes roturas, ¿no? Que pueden ser ocultas o incluso visibles, ¿no? Porque llega tal caudal de fuga de pérdida de agua que puede emanar, ¿no? A la superficie. Entonces, bueno, la gestión de cada tipo de fuga tendrá su propia metodología, ¿no? Para poder trabajar y reducir su impacto. Bueno, y a la izquierda podemos ver un esquema de lo que sería el tiempo de vida de una fuga, ¿no? Este es un ejemplo de tres fases en las que consiste la duración de una fuga.
Desde que ocurre, podríamos hablar de una primera fase, que sería esa fase D, que es la detección, ¿no? O sea, desde que nace una fuga, ¿cuánto tiempo tardamos en detectarla? Hay una segunda fase que es la L, de localización. Una vez detectada, tenemos que localizarla, ¿no? Con precisión. Y por último está la reparación. Una vez localizada, ya en campo esa fuga, el tiempo que requiere esa reparación. Y como he dicho, dependiendo del tipo de problema que tengamos, dependiendo de la red, del estado de la red, el tipo de problema que ocurra, bueno, pues la estrategia de los planes de fuga puede ir orientada a reducir alguna de estas fases, ¿no? A reducir el tiempo de detección, el tiempo de localización, reparación, o también podríamos trabajar en tratar de reducir el caudal de esa fuga, ¿no? No tratar de reducir el tiempo. Sabiendo que existen esas fugas, vamos a tratar de optimizar el impacto de esa fuga reduciendo su caudal. Bueno, pues esto sería un breve resumen de lo que puede consistir, ¿no? Lo que es cómo gestionar una fuga en las redes. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Bueno, hay una gran variedad de enfoques, ¿no? Desde el trabajo estratégico de planificación, la utilización de instrumentación muy especializada para detectar y localizar fugas en campo, pero también está esta vertiente que hablaremos hoy, que es la utilización de modelos avanzados, ¿no? Tanto modelos numéricos como modelos basados en análisis de datos. Vamos a centrar nuestra exposición de hoy en un tipo de modelos de análisis de datos concretos que son la utilización de técnicas de Machine Learning, pero bueno, cualquier tipo de modelo que se base únicamente en el análisis de datos puede dar cabida, ¿no? a solucionar este tipo de problemas relacionados con las fugas. Y ahora vamos a hacer una breve introducción de lo que es estos dos tipos de modelos. Como he dicho, haré un poco más de hincapié en la parte de análisis de datos, de Machine Learning, ¿vale? Y lo vamos a orientar, por supuesto, a este ámbito de las redes de distribución. En cuanto a los modelos numéricos, bueno, pues muchos conoceremos distintos tipos de software para representar lo que es el comportamiento hidráulico de una red. Aquí tenemos un ejemplo de un pantallazo del clásico software EPANET. EPANET es un software libre desarrollado por la EPA de Estados Unidos y, bueno, es un software que no por ser libre es carente de relevancia, ¿no? De hecho, muchos de los software comerciales que existen se fundamentan en la formulación que se propuso desde Panet, ¿no? Ahora bien, bueno, tiene ventajas utilizar este software, por supuesto, y de hecho el marco en el que trabajamos en Cigner, relacionado con esta línea de trabajo, trabajamos con la formulación de Panet. Es un algoritmo que realmente es robusto, ¿no? Y se ha contrastado, bueno, pues a lo largo en todo el mundo, ¿no? Y a lo largo de muchísimos años. Pero bueno, podemos detectarlo, en concreto la versión EPANET 2.0 puede tener algunas deficiencias o limitaciones que se pueden mejorar, ¿no? Por ejemplo, ante escenarios de presiones o caudales muy bajos puede ofrecer resultados poco realistas por la propia formulación en la que está basado, ¿no? Una formulación basada en un esquema que se denomina en inglés demand driven, ¿no? Que se basa en la demanda. Esto quiere decir que las condiciones de contorno que impongamos como demanda en cada uno de los nodos se va a cumplir siempre, ¿no? Entonces, esto puede ir en contradicción con algunos escenarios, como digo, del propio comportamiento hidráulico, cuando hay una presión muy baja, por ejemplo. También la simulación de las fugas, bueno, es mejorable, ¿no? Se pueden simular fugas introduciendo elementos que se llaman elementos tipo emisor, que tienen una relación de la demanda con la presión, pero bueno, es lo que se utiliza actualmente en esa versión 2.0 para simular fugas, pero no está perfectamente orientado a la simulación de fugas, ¿no? Y luego hay otras limitaciones, bueno, pues que a pesar de que se puede programar en EPANET, en esta versión de EPANET 2.0, quiero destacar, se puede hacer sus rutinas de programación, diseño de reglas para jugar un poco con las condiciones de contorno, de regulación, sigue siendo un poco... sigue siendo bastante rígido si utilizamos una versión de este tipo, ¿no? Que es la versión 2.0 a través de su interfaz.
Por tanto, lo que utilizamos nosotros desde nuestro departamento es basado en la formulación de EPANET clásica, pero utilizamos repositorios y, digamos, de programador que ofrece la propia EPANET y que han sido expandidos y desarrollados por programadores y especialistas en modelación de redes de distribución a lo largo de todo el mundo, ¿no? Hay una comunidad bastante amplia de desarrolladores que trabajan en mejorar las capacidades, ¿no?, de PANET. Y así surge un poco el proyecto PANET 3.0, que está un poco, hay que decir que está un poco estancado ese proyecto concreto, pero se sigue desarrollando. Pero alrededor de este concepto de las librerías de programadores hay distintos módulos que tienen una gran popularidad y se van desarrollando mejoras y se van introduciendo nuevas utilidades, que es algo muy, muy interesante a nivel académico-científico, pero también para transferir luego esos conocimientos, ¿no?, a la práctica profesional. Entonces, en este sentido, pues trabajamos nosotros con uno de estos paquetes que nos permite utilizar una formulación que ofrece resultados más realistas. Es la formulación llamada pressure driven, ya que ahí la variable que domina sobre la formulación y sobre la resolución de las ecuaciones es la presión. Y puede haber una relación, una dependencia entre presión y demanda, ¿no?, que sería una de las limitaciones del EPANET clásico. También podemos modelar fugas de forma bastante más precisa, ¿no?, tanto en los nodos como en las propias conducciones de los modelos, introduciendo distintos tipos de leyes que relacionan presión con caudal fugado. Y a su vez este tipo de librerías pues también permite diseñar, desarrollar utilidades muy, muy avanzadas, ¿no?, si se tiene un poco de experiencia en la programación de este tipo de modelos, para dar solución a problemas de optimización avanzados bueno, que pueden permitir proponer nuevos problemas y nuevos objetivos, ¿no?, basados en este tipo de metodología de modelación numérica. Bueno, este sería un esquema del entorno de modelación numérica que tenemos desarrollado en CIMNE, el cual se basa en tres partes, ¿no?, tres grandes módulos, tres patas. La primera, que es la importación y automatización de datos externos para generar nuestras redes que sean interpretables por los modelos numéricos, pero de forma automática y basándonos en datos reales, ¿no? Es muy importante, bueno, si se disponen de datos por parte de las empresas operadoras para poder realizar problemas de optimización o de calibración, bueno, pues mejor utilizar. Hay librerías que están específicamente diseñadas, por ejemplo, para la calibración de estos modelos, pero nosotros hemos desarrollado nuestro propio modelo para, por ejemplo, la automatización de las condiciones de contorno, es decir, cuáles son la regulación en cabecera, ¿no? Qué presión tenemos, qué demanda tenemos en cada nodo. Bueno, todo eso podemos, a través de una serie de procesos, de preproceso y de análisis de datos, automatizamos todo para poder conseguir nuestros archivos base que sean de lectura para que puedan ser leídos e interpretados por los modelos de PANET. El segundo módulo consistiría en el desarrollo del propio motor de cálculo. Hay que decir que nosotros no hemos desarrollado un motor de cálculo, o sea, nueva formulación, estamos utilizando formulación existente, pero vemos que de momento no hemos detectado necesidades en modificar esa formulación. Lo que sí hacemos es, alrededor de este módulo de cálculo, programar nuestras utilidades para plantear cada uno de nuestros problemas, ¿no? Y una de las utilidades más interesantes es el lanzamiento masivo de casos de forma eficiente para, bueno, pues como digo, ¿no?, para poder plantear problemas de optimización en los que requiere un gran número de análisis de distintos tipos de escenarios de demanda, de presiones, de fugas, como veremos unos ejemplos más adelante. Bueno, pues tenemos un módulo bastante importante para hacer todo este lanzamiento masivo de casos. Y luego, por último, el tercer módulo en el que nos centramos es en la extracción automática de resultados, el saber detectar qué resultados nos interesan de cada una de esas simulaciones y en base a esos resultados definir nuestros propios modelos de visualización de esos resultados sobre el propio esquema de red, proponer nuevos indicadores basados en nuevas variables, etcétera. Este sería un poco el entorno de modelación con el que trabajamos, un poco híbrido entre desarrollo propio y utilización, como he comentado, de librerías que están a disposición de todos, ¿no?, de repositorios de software libre.
En cuanto a los modelos de análisis de datos de Machine Learning, aquí sí quería incidir un poquito más en lo que es explicar en qué consisten, disculpad, en qué consisten estos modelos para, ya que bueno, es un nuevo paradigma, ¿no? Dentro de la modelación y la filosofía es totalmente distinta a la modelación numérica. La modelación numérica al final se basa en un concepto que es saber interpretar la física que está ocurriendo en un problema y tratar de plasmarla, ¿no?, en los modelos numéricos a través de métodos numéricos que de forma más o menos simplificada simulan esos procesos físicos. En cambio, el Machine Learning, los modelos de análisis de datos son otro paradigma totalmente distinto. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los modelos de análisis de datos? Habréis oído muchísimos términos relacionados con los datos, ¿no? Es algo, la tecnología 4.0 y, bueno, alrededor de, aparte de Machine Learning, la inteligencia artificial, que está directamente relacionada, pero también hemos oído hablar del Big Data, del Deep Learning y la aplicación sobre las Smart Cities o el Internet of Things. Un montón de términos, en general, anglosajones. La verdad que aquí tendríamos que hacer un esfuerzo también por dar solidez, ¿no?, a la terminología en nuestro idioma. Pero bueno, al final todos estos términos lo que ocurre es que muchas veces cuando empezamos a trabajar con este mundo del análisis de datos no sabemos ni lo que significa, ¿no? Y suena a veces algo muy complejo, bueno, tiene su complejidad, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Si está explicado debidamente. Entonces, por ejemplo, el Machine Learning, ¿en qué consiste? Bueno, como digo, es otro paradigma, ¿no? Aquí ya no nos preocupa tanto la física. Lo que vamos a analizar es datos, pero no tenemos por qué entender cuál es el fenómeno físico que hay detrás de esos datos. Esta es la idea fundamental del Machine Learning. Vamos a crear modelos que analicen los datos y a él no le interesa lo que está ocurriendo en un plano físico, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede ser muy útil este tipo de modelos? Bueno, pues cuando son difíciles de simular numéricamente, porque no tenemos las ecuaciones, las expresiones analíticas que los definan correctamente. Eh, Interviene un gran número de parámetros, pero no sabemos cuál es la interrelación entre esos parámetros. O la aplicación a gran escala, tanto temporal como espacial, pues es muy difícil y hace muy difícil que sean generalizables, ¿no?, estos procesos. Entonces, en definitiva, tratan de dar respuesta a este tipo de procesos complejos en los que interaccionan un gran número de datos, ¿no?, y de parámetros. Entonces, es muy importante tener claro esto y fundamental la idea de que, como se va a basar en el análisis de datos puramente, casi exclusivamente, la idea primordial es que la calidad de datos sea lo mejor posible. Esto es la primera premisa de la utilización de Machine Learning. Y dentro del Machine Learning, ¿cómo desarrollamos un modelo de Machine Learning? Bueno, se pueden utilizar muchos tipos de estrategias. Aquí veis un esquema de aprendizaje supervisado, no supervisado, otro tipo de enfoques. Bueno, cada uno de estos enfoques tiene sus propios tipos de problemas, sus algoritmos, multitud de algoritmos. Es muy difícil resumir todo, ¿no? Entonces nos vamos a centrar un poco en esta primera categoría, que es el aprendizaje supervisado, que como veis se puede clasificar en dos tipos de problemas, de regresión y de clasificación. Voy a hacer sin entrar en mucho detalle, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de explicar en qué consiste lo que es la conformación de un modelo Machine Learning. Bueno, perdonad, dejadme que destaque, los problemas de regresión consistirían siempre en tratar de predecir, de interpretar en base a resultados que sean valores numéricos continuos, ¿vale? Tratamos de predecir un valor numérico continuo, podríamos resumirlo en eso. En cambio, un problema de clasificación lo podemos resumir en que tratamos de predecir una clase, una etiqueta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito del agua, podríamos tratar de predecir el volumen de pérdidas de agua, ¿no? El caudal de pérdidas de agua que está ocurriendo en un determinado sector. Eso sería un problema de regresión, ya que estamos tratando de predecir un número continuo. En cambio, si estamos tratando de predecir un tipo de anomalía que esté ocurriendo en una red de distribución, por ejemplo, una rotura o un consumo anómalo o un tipo de anomalía, ¿no?, que sean diferentes, son distintas clases.
o como veremos más adelante, dónde está ocurriendo una fuga, ¿no? ¿Dónde puede estar sucediendo una fuga en una zona, en una tubería o en otra? Ese sería otro tipo de problema de clasificación, ya que tratamos de predecir la tubería, ¿no? No un valor continuo, sino dónde se está produciendo esa fuga. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los modelos supervisados? Se basan en dar datos. Hay que entrenar el modelo con un gran volumen de datos en general, que sean fiables, que sean de calidad. Y los modelos supervisados, la definición es que aportamos al modelo en esa fase de entrenamiento en la que se conforma el modelo tanto los inputs como los outputs, ¿vale? Ahora explicaré en qué consiste. Y como digo, tenemos que tener claro que sea información relevante, ¿no? Con la menor incertidumbre posible. ¿A qué me refiero con esos inputs y outputs? Bueno, imaginemos tenemos una hoja de cálculo, un archivo con datos, un CSV, en la que tenemos una serie de variables representadas en cada una de estas columnas y un montón de registros, ¿no? Que puede ser pues, un número de registros de presión y de caudal en cada hora a lo largo en un sector, ¿no? Y tenemos una serie de campos que representarán cada uno de esos inputs. Bueno, nosotros queremos relacionarlo con un output, ¿no? Podría ser el caudal fugado, por ejemplo, ¿no? Y para eso, como digo, nutriremos el modelo dándole tanto los inputs como el output. Cada una de esas filas que veis ahí, o sea, se aportará al modelo. No es un modelo que va a aprender de la nada, sino va a aprender de las propias relaciones de datos, pero aportando esas relaciones entre el input y el output, ¿vale? ¿Y cómo conformamos el modelo en sí? Bueno, de toda la batería de datos que tendremos, que en algunos casos será mayor o en otros menor, vamos a seleccionar un porcentaje de datos para entrenar el modelo, que es crearlo, conformarlo, y otra selección, generalmente más reducida, para validarlo, es decir, para ver realmente que nuestro modelo esté funcionando bien, ¿no? Y en definitiva, ¿pero en qué consiste la creación de un modelo? Bueno, el modelo, como veis, podéis ver en este esquema, sería el paquete de la caja de en medio, ¿no? El sistema, que será más o menos complejo. Hay modelos de Machine Learning realmente sencillos, que se basan en estadística fundamental, como por ejemplo la regresión es lineal. Se puede considerar un modelo de Machine Learning, algo que estamos relativamente familiarizados, ¿no? Pero el ciclo de vida del modelo de Machine Learning es el que veis aquí. A partir de unos datos nutriremos un modelo de más o menos complejidad y nos dará una respuesta. ¿Y para qué lo utilizaremos? Bueno, pues como digo, para tareas de predicción o interpretación de esos datos que nos dé información sobre la relevancia de las variables, detección de anomalías, etcétera. Y aquí pongo un ejemplo de un tipo de algoritmo de Machine Learning. Dentro de las estrategias de Machine Learning hay muchísimos algoritmos. No voy a entrar a explicar en detalle, por supuesto, ¿vale? Pero como podéis ver a la izquierda, aquí nos vamos a basar siempre en un conjunto de datos que entrará en un algoritmo de mayor o menor sofisticación. Este es un ejemplo de un algoritmo que se llama bosques aleatorios, random forest. No voy a entrar en explicarlo en detalle, ¿vale? Solo quiero que os quedéis con el concepto de, bueno, parte de esos datos vamos a utilizarlos para entrenar y validar el modelo. A partir de ahí, cogemos esos datos, el modelo hará todas las operaciones algorítmicas, estadísticas con las que esté, digamos, diseñado ese modelo y al final utilizaremos otros datos. Bueno, pues una vez que esté conformado nuestro modelo, lo utilizaremos para predecir. Ya las tareas de predicción es lo que nos interesa. Ahí ya no tendremos nosotros el output, no tendremos la respuesta, ¿no? Sino son simplemente los datos de entrada y lo que trataremos es de que nos ofrezca unos outputs que, bueno, pues que sean lo más precisos posibles. ¿Errores habituales al trabajar con modelos de Machine Learning? Pues como he comentado, al basarse tanto en la propia naturaleza de los datos, la información tiene que aportar algo. No podemos introducir variables que no tengan nada de relación con el output. Bueno, podemos introducirlas, pero no van a valer de nada para nuestro modelo. En cambio, si introducimos datos que incluso no es que no valgan nada, no es que estén relacionados, sino que pueden incurrir, que sean datos con gran incertidumbre, que sean datos malos porque no, o provenientes de malas mediciones o de modelos que no son suficientemente sofisticados, bueno, esta incertidumbre puede ser arrastrada a nuestros modelos de Machine Learning, ¿no? Y introducir errores. Y también la representatividad. Es muy importante que sean representativos los datos pues de todo el objetivo que queremos analizar, ¿no?
Y bueno, en este sentido, en nuestro departamento, como ya he dicho, estamos especializados cada vez de forma estratégica, desarrollamos más proyectos e investigación relacionada con el Machine Learning y desarrollamos nuestro propio software también. Tenemos, digamos, dos software modulares, pero complementarios entre sí, que sirven, bueno, les hemos denominado Predator y Soldier. Uno, el Predator, serviría para el preproceso de esos datos. Dada la importancia de cómo gestionar los datos, hay que preprocesarlos muy bien, hay que detectar outliers, hay que completar periodos nulos si hace falta, hay que saber identificar la calidad de esos datos y, bueno, y tratarlos, ¿no? Si es conveniente. Y tenemos un segundo software que sería el Soldier, que ya es destinado a la conformación de esos modelos de Machine Learning una vez se han tratado previamente los datos. Aquí pongo un pequeño vídeo, tiene una duración muy corta, de un minuto y poco, en el que se puede ver un ejemplo de uno de estos software, en concreto Soldier, donde podemos hacer una exploración, importar directamente datos que tengamos. Está muy automatizado para poder importar datos de cualquier naturaleza. Tiene que tener un formato únicamente con una serie de campos y registros, pero podemos hacer exploración sobre esos datos. Con el anterior software, con el Predator, preprocesarlos. Y con el Soldier, automáticamente interpretarlos de forma muy, muy automática, sin tener que hacer un tratamiento de conexión ni nada por el estilo, y poder analizar los datos generados por los modelos de Machine Learning, compararlos con los datos realmente observados. Entonces, hacer comparaciones entre las predicciones y los datos observados. Aquí podemos ver cuáles son la relación de los datos de entrenamiento con el error que se ha generado. También podemos visualizar qué es la información que nos aporta estos datos, cuál es la importancia de las variables, qué variables influyen más en el objetivo que estamos planteando en nuestro modelo de Machine Learning, cuáles son estas gráficas de la derecha son gráficas de dependencia parcial entre cada una de las variables que analizamos y nuestro output final. Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo simplemente para que veáis que dentro de nuestra línea de investigación pues desarrollamos este tipo de software, ¿no? Que nos facilita las tareas de aplicación del Machine Learning a los distintos campos. Eh, y ahora a continuación ya pues voy a hacer una introducción, un resumen de algunas de las líneas, ¿no? Con las que estamos trabajando relacionadas con la gestión de fugas. Ya he comentado esas tres líneas, va a ser algo breve para dar una idea, ¿vale? Y bueno, y al final de la exposición yo estaré encantado de responder a preguntas si queréis algún detalle mayor sobre alguna de estas líneas. En primer lugar, bueno, como ya he comentado varias veces, Cigna nació aunque se ha expandido muchísimo en cuanto a desarrollo de conocimiento, es muy interdisciplinar, bueno, nació con esa premisa del desarrollo de modelos numéricos y es algo que desde nuestro departamento pues también desarrollamos, ¿no? Pero también estamos muy centrados en el Machine Learning. Entonces, ¿cuál es la mejor aplicación? ¿Cuál es la mejor metodología para este tipo de problemas de red de distribución? Bueno, pues depende del problema, depende qué tipo de datos tengamos, depende cuál es el objetivo que queramos plantear, ¿no? Pero lo que estamos tratando de desarrollar cada vez con mayor hincapié es explotar lo que es la combinación de ambos, ¿no? Es decir, vamos a tratar de sacarle el mayor partido posible a las virtudes de cada uno de los dos tipos de estrategias, ¿no? Tanto de modelación numérica como de Machine Learning. Y así planteamos algunos de nuestros proyectos combinando estos dos tipos de metodologías. En concreto, la optimización de planes de gestión avanzada de presiones, que va a ser este primer punto que voy a hablar, únicamente lo hemos tratado desde el punto de vista de modelación numérica en este caso, pero sí que creemos que es muy interesante. Una línea que tenemos para trabajar en el futuro sería combinarlo con Machine Learning, ¿no? Pero bueno, hablando de la gestión de presiones, ¿en qué consiste la gestión de presiones? Bueno, pues la red se rige al final por un comportamiento hidráulico en base a unas características, unas variables hidráulicas que son el caudal y la presión fundamentalmente. Y tiene que estar bien diseñada de la mejor manera posible para que no ocurran problemas de este tipo, ¿no? A la izquierda vamos a ver pues, un problema relacionado con la baja presión, ¿no? Que puede derivar en que
en que no haya una demanda en los nodos de los usuarios. O al revés, una excesiva presión puede repercutir en que haya un aumento una mayor presión va a desembocar seguramente en un mayor caudal de presión, ya que hay una relación directa entre presión y caudal fugado, incluso en la aparición de nuevas roturas, ¿no? Cuanto mayor sea la presión, más riesgo hay de que conducciones de mayor edad, un poco más deterioradas, se produzca una rotura importante. Entonces, la gestión avanzada de presiones, ¿cómo podríamos definirla? Bueno, pues como cómo controlar esta presión en la red, generalmente en la cabecera de la red, si es una red sectorizada en la cabecera de los sectores, con elementos reguladores de presión para poder optimizar, balancear estos dos objetivos fundamentalmente, ¿no? Ofrecer una buena calidad de servicio a los usuarios, pero reducir al máximo lo mayor posible las pérdidas de agua. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entre presión y caudal? Ya lo he comentado, que existe una relación directa, inversamente proporcional, no exactamente, pero podemos decir que cuanto mayor presión hay en la red, perdón, aquí en esta gráfica estoy representando el propio caudal circulante de la red con la presión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en momentos de mayor caudal demandado, mayor caudal circulante, la presión va a bajar en nuestra red, ¿no? Por la propia pérdida de carga que ocurre, es proporcional a la presión de la red. ¿Qué ocurre? En periodos en los que haya una menor demanda, pues va a ser al contrario, ¿no? A mayor demanda va a haber una menor presión en la red y a menor demanda una mayor presión. Y lo que existe una relación directa es entre presión y caudal fugado, ¿no? Entonces, saber relacionar estas tres variables es muy importante. ¿Cómo podemos gestionar esta presión? Bueno, imaginemos un sector, esto sería un esquema típico de un sector con unas características. Podemos regular la presión en cabecera, ¿no? Mediante, por ejemplo, válvulas reductoras de presión. Para poder hacer este tipo de estrategia necesitamos que la red esté en cierto modo sectorizada, ¿no? Que tenga un número de entradas, limitadas, ¿no? Una o dos entradas para poder hacer una regulación más precisa, dependiendo de la estrategia en cada zona, en cada ciudad, cómo fue la planificación inicial, podremos hacer un tipo de regulación u otra. Pero nosotros vamos a centrar en este tipo de problemas en cómo regular la presión en cabecera, en zonas sectorizadas, en redes sectorizadas, con válvulas reductoras de presión. ¿Cómo utilizamos estas válvulas? Bueno, pues la regulación puede ser de distintos tipos de formas, ¿no? Podemos disponer de pilotos automáticos hidráulicos que controlan esa válvula y van a controlar la consigna de salida, la presión de salida, o podemos utilizar ya de forma más avanzada controladores electrónicos que son más sofisticados, esta tarea de control y, bueno, podemos hacer una programación temporal o en función del caudal o en función de la presión en un punto remoto, hacer un control de la presión algo más fina, ¿no? Y poder adaptarnos a los objetivos que planteemos. Bueno, este sería un esquema, no merece la pena entrar en detalle, pero hay que destacar que hay de los distintos tipos de regulación, hay que saber también dónde son más adecuados, ¿no? En función del tipo de consumos que haya en nuestra red, si hay mayor o menor variación, en función de las características de la red, o cuáles son nuestras restricciones primordiales, si tenemos restricciones económicas o no, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos desde el punto de vista de la modelación numérica? Bueno, pues diseñar módulos para que automáticamente sea más fácil diseñar las consignas óptimas de presión, ¿no? Ya sea en función de una consigna fija, estática, o consignas más avanzadas basadas en dispositivos electrónicos. Bueno, pues nosotros una de las líneas de investigación que tenemos es el desarrollo óptimo, el diseño óptimo de este tipo de consignas, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que se hace en general? Bueno, la verdad que se tira mucho de conocimiento experto, ¿no? En cada caso, de cómo controlar esa presión, pero un criterio bastante unificado es tratar, sobre todo hay que destacar, este ejemplo que voy a hablar es cuando existe un exceso de presión, en zonas en las que hay un exceso de presión, en las que queremos regular la presión bajándola, ¿no? Por eso estamos utilizando, en este caso, válvulas reductoras de presión. Si, por contrario, necesitáramos
inyectar presión en la red, pues tendríamos que hablar de otro tipo de problema, ¿no? Relacionado con programación de bombeos y optimización de las estaciones de bombeo. Pero en este caso, cuando hay excesos de presión, bueno, podemos detectar cuál es el punto crítico, el punto que menor presión recibe de la red y regular la presión en base a este punto, ¿no? Y teniendo... Sí, había un ruido por ahí. Vale. Bueno, continúo. Hay un ruido por ahí con una música de fondo, perdonad, si podéis... Vale, muchas gracias. Bueno, una de las líneas que desarrollamos, como digo, esto viene, lo vengo trabajando desde mi época de tesis doctoral, sería la introducción de otro tipo de metodologías, porque claro, a veces podemos reducir esa presión para que todos los puntos de la red reciban esa presión mínima que queremos, ¿no? Pero a veces existe un exceso de presión si no si no es uniforme, ¿no? Sobre todo lo que es el campo de presiones en una determinada zona. Entonces, podemos plantear otro tipo de estrategias que sea reducir la presión por debajo de ese mínimo en algunos puntos a algunos instantes. No podríamos generalizar esto a todas las horas del día y dejar a algunos usuarios sin presión o por una presión muy, muy justa la mayor parte del día, ¿no? Pero sí que podría optimizarse este tipo de curvas de consignas de presión teniendo en cuenta que a ciertas horas en las que hay una mayor pérdida de carga, algunos nodos pueden sufrir un poco más, efectivamente, pero ganamos mucho en cuanto al exceso de presión, ¿no?, que hay en la red y va a traducirse en una minimización de fugas. Esto es algo que, bueno, es uno de los planteamientos que hacemos desde el punto de vista de modelación numérica, con análisis masivo de casos, con análisis de distintos tipos de consignas de presión e introduciendo este tipo de curva de penalización que como la que veis a la derecha, en la que se relaciona, se penaliza, ¿no?, digamos, la presión del sistema de cada uno de los nodos en función de una curva que para cuando está por debajo de una presión mínima o muy cercana a cero va a tener una penalización máxima. Cuando esté en el punto de, está orientada esta curva, digamos, de forma un poco intuitiva con el discurso que estoy dando, cuanto más alto sea cuanto más cercano sea al 4, digamos, que sería el indicador máximo, sería que estamos puntuando mejor, ¿no?, esa presión de la red. Como podéis ver, esa presión mínima requerida va a ser el punto que más valoremos, ¿no?, cuando alcancen los puntos esa presión, ¿no?, y le asignaremos un valor de 4, por ejemplo. Se reducirá drásticamente a la izquierda cuando la presión en los nodos sea menor para que penalice mucho y también se reducirá paulatinamente cuando la presión sea excesiva, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de problema que podemos plantear con un problema con una estrategia de modelación numérica para reducir las fugas, ¿no? Aquí no estaríamos hablando, la gestión de presiones, ya he comentado, que no hablamos de reducir el tiempo de vida de esa fuga, sino reducir el caudal fugado, ¿no? Este sería un ejemplo de las líneas que tratamos. Una segunda línea está relacionada con la mejor estimación, el mejor cálculo, cómo calcular de mejor forma, mejor dicho, ¿no?, el volumen de fugas que hay en la red y cómo nos va a servir esta mejor estimación para detectarlas antes, ¿verdad? Y trabajamos mucho en esta línea con todo lo relacionado con el concepto de caudal mínimo nocturno. ¿En qué consiste en caudal mínimo nocturno? Bueno, este es un concepto que conoceréis los que estéis familiarizados con el análisis de redes, con la explotación de las redes, que es que por las noches en general hay menos consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay menos consumo, ya he comentado anteriormente, va a haber más presión en la red. Va a haber un exceso de presión, lo cual va a repercutir en mayores fugas. Es un método muy práctico, todo lo relacionado con el caudal mínimo nocturno y se lleva desarrollando desde hace más de 25 años de forma generalizada y globalmente, ¿no?, por todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo se aplica este método en la práctica real? Bueno, lo primero es destacar que el concepto de caudal mínimo nocturno se puede utilizar para distintos objetivos, para estimar fugas, como ya he comentado, ¿no?, durante ese periodo de mínimo nocturno, pero también para los planes de gestión de presiones es muy útil hacer esta valoración de si está funcionando bien los planes de gestión de presiones que diseñamos, hacerlo en base a los datos de mínimos nocturnos.
Y hay otro tipo de objetivos, como puede ser la detección de fugas, ¿no? Incluso, y es muy interesante sobre todo, extrapolar, saber extrapolar bien del periodo de mínimo nocturno al resto del día, ¿no? Esto, ¿cómo se hace? ¿Qué es qué metodologías se utilizan a lo largo del mundo? Bueno, aquí podéis ver ejemplos de proyectos reales que han utilizado este concepto de caudal mínimo nocturno para los distintos objetivos. ¿Y cómo lo han aplicado? Bueno, pues hemos detectado una heterogeneidad muy grande. Hay proyectos que se basan en análisis de datos, otros en modelos numéricos, otros formulación empírica, balances hidráulicos clásicos, monitorización más o menos exhaustiva. Bueno, la casuística que podemos encontrar alrededor de este concepto, que es altamente reconocido y práctico, sin embargo, es muy amplia, ¿no? ¿Y esto en qué desemboca? En que, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque cada proyecto tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero esto define, esto queda, deja patente que hay una falta de estandarización. ¿Y esto desemboca en qué? En una gran incertidumbre, porque hemos detectado muchos proyectos que a lo mejor se basan en un tipo de metodología que has puesto, se ha descrito en un determinado caso de estudio, lo ha tratado de aplicar a su propio caso, pero las condiciones de su caso eran diferentes y podían haber utilizado otra metodología mejor, ¿no? Entonces, esta es otra de las líneas en las que trabajamos desde nuestro departamento en cuanto a gestión de fugas, en el desarrollo de algoritmos para mejorar la precisión de los modelos basados de las estrategias y metodologías basadas en caudales mínimos nocturnos. Entonces, lo primero que hemos elaborado es una metodología, un algoritmo que identifique cada una de las fases más relevantes del cálculo de los caudales mínimos nocturnos y qué se puede hacer con este tipo de estrategia. En este sentido, pues tenemos un primer nivel de esta algoritmia que se puede resumir en estos 4 pasos que veis en esta diapositiva. Primero sería el cálculo del valor del propio caudal mínimo nocturno. Podemos utilizar unos u otros métodos para calcular un valor de referencia de los mínimos nocturnos. Podemos utilizar análisis de datos, análisis estadístico, modelos de análisis avanzado, modelos numéricos, monitorización pura y dura. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? ¿Cómo de identificar ese valor de referencia? Hay un segundo paso, el siguiente. Eh, Perdonad, ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Se me pone que el anfitrión me está silenciando. Si hay algún problema, comentádmelo, por favor. No, David. Está Vale, todo bien. perdona. Vale, Se bueno, te escucha, solo. se te escucha bien. Vale, vale. Bueno, y también quiero hacer una breve pausa, decir que me quedan unos 10 minutos con un poquito más de exposición, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Perdonad, la interrupción es que me salió un mensaje como que me estaban silenciando. Vale, continúo. Bueno, pues esta línea de mínimo nocturnos, como digo, es algo que creemos que es muy interesante de explorar debido a toda esta incertidumbre y hemos definido en base a modelos para cada una de estas etapas. Utilizamos en algunas modelos numéricos, en otras modelos de análisis avanzado para tratar de reducir la incertidumbre asociada a cada uno de estos pasos del concepto de mínimos nocturnos, ¿no? Este sería un primer nivel, pero existe un segundo nivel en el que cada uno de estos bloques, en este caso vemos este ejemplo del el bloque 3, que sería el cálculo de la presión media, es un paso fundamental para poder extrapolar las fugas al resto del día. Bueno, pues se define un algoritmo ya de más de precisión, de mucho más detalle. No voy a entrar en detallar cada uno de los pasos de esta metodología propuesta, pero lo que sí que quiero es dejar transmitir la idea de que cada uno de estos bloques se ha profundizado en cada uno de ellos y se ha tratado de profundizar y de implementar los modelos más adecuados en función de las características de nuestra red, en función de las características de nuestro caso de estudio, si disponemos de análisis de series largas de datos o no, si disponemos de modelos numéricos de detalle. Entonces, podemos utilizar, para cada uno de estos bloques, habrá una serie de recomendaciones, ¿vale? Algorítmicas desde el punto de vista metodológico o algorítmico para poder proceder y que el cálculo en base a mínimos nocturnos sea lo más preciso posible.
Vale, este sería el segundo punto y ya por último voy a explicar la tercera línea que estamos tratando y esta es la que estamos tratando con mayor énfasis recientemente, que sería la investigación de proponer algoritmos para prelocalizar fugas, ¿vale? ¿En qué consiste esto de prelocalizar fugas? Bueno, en primer lugar, el contexto en el que se enmarca esta línea es un proyecto que hemos finalizado recientemente, este mismo año, que tenía múltiples objetivos, perdonad. Tener en cuenta las características de la sectorización, reducir la incertidumbre en los mínimos nocturnos, como he comentado, desarrollar modelos numéricos avanzados y, sobre todo, el último aspecto. Hemos creído que esa última parte fue muy interesante. Colaborábamos en este sentido con una empresa de ingeniería y estábamos muy de la mano trabajando con empresas operadoras de agua de aquí de España, en concreto Canal de Isabel II, que es la empresa operadora que gestiona y explota el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues de la mano de estas empresas quisimos hacer hincapié en este tipo de desarrollo de algoritmos de prelocalización de fugas y utilizando sobre todo técnicas de machine learning combinadas con modelación numérica. ¿En qué consiste esta idea de la prelocalización? Bueno, si tenemos una red, como podéis ver aquí, un esquema de red, la prelocalización sería un paso intermedio que habría entre la detección, una vez detectada una fuga, y antes de localizarla en campo con instrumentación más o menos sofisticada para analizar ruidos, con geófonos, con lo que queramos, hacer una prelocalización previa en base puramente a la utilización de datos, ¿no? Sin tener que trabajar en campo. Esto lo que conseguimos es ahorrar mucho tiempo en esta labor de localización, ya que nos va a dar una zona aproximada de dónde está ocurriendo, dónde está produciéndose una determinada fuga. Claro, esto, como podréis imaginar, por el propio discurso de este objetivo, estamos hablando de cuando hemos detectado que existe una fuga con un caudal suficientemente importante como para ser detectada, pero sigue oculta, ¿no? No es una rotura de las que podemos encontrarnos algún día en la calle que inundan nuestras calles, ¿no? Entonces, esta es una labor muy importante, muy interesante para hacer sobre todo ese ahorro de tiempo, ¿no? En la localización. Entonces, volviendo al esquema que presenté anteriormente del tiempo de vida de fuga, bueno, aquí describo brevemente lo que es las tres fases de detección, localización y reparación, y esta prelocalización podemos definirla en la línea intermedia entre la detección y la localización, ¿no? Como he explicado. Eh, entonces, este tipo de concepto, bueno, pues, yo creo que esta diapositiva más o menos es lo que he explicado, nos da una idea de la zona aproximada, está muy ligada a zonas altamente malladas, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Y se va a tratar desde un punto de vista meramente de modelación numérica y modelación de análisis de datos. Quiero dejar claro que no estamos hablando de una localización en campo, ¿vale? ¿Y cómo vamos a proceder? ¿Cuál es la metodología que utilizamos para este tipo de resolver este tipo de problema? Bueno, pues aquí es uno de los mayores exponentes de esa diapositiva en la que mostré la importancia de fusionar, ¿no? Las ventajas de modelos numéricos y machine learning. Esta metodología se va a basar en utilizar modelos numéricos para generar de forma masiva escenarios de caudales fugados, escenarios sintéticos, ya que lo vamos a simular con modelos numéricos, vamos a generar modelos que representen fugas en distintas zonas de la red, puede ser en todas las tuberías, fugas con distintos tipos de caudal. Y todos estos datos generados sintéticamente por parte de los modelos numéricos van a ser los inputs que van a nutrir nuestro modelo de Machine Learning. Y bueno, ¿en qué se va a basar? ¿Cuáles van a ser esos inputs? Toda esta metodología con la que estamos trabajando se basa en el análisis de variación de presiones que ocurre en la red. Estamos diciendo que la propia demanda de la red va a influir en la presión de la red, ¿no? Pero por esto mismo, si ocurre una fuga, también va a generar una desvirtuación, una variación sobre el escenario de presión, digamos, ideal que debería ocurrir, ¿no? Entonces, generando todo este tipo de datos sintéticamente, podemos nutrir nuestros modelos de Machine Learning, analizar las variaciones de presiones en distintos puntos y que nuestro modelo de Machine Learning sea capaz de detectar las zonas en las que es más probable que esté ocurriendo una fuga. Muy bien, ¿cómo tratamos esto desde el punto de vista de Machine Learning?
Bueno, imaginemos, ya dije al principio que este tipo, había dos problemas, ¿no? Con el Machine Learning. Uno de regresión, que trata de predecir un valor numérico. Otro de clasificación, que es el que trabajamos aquí, que trata de predecir una clase. Imaginemos este esquema, esta ilustración de la izquierda, que tenemos unos puntos rojos en los que están sucediendo unas fugas y queremos detectarlos con una serie de sensores de presión que están localizados en esos puntos de la red donde podéis ver unas estrellas. Bueno, pues en base a esa variación que se produzca cuando sucede una fuga en uno u otro punto, nuestros modelos de Machine Learning van a poder interpretar cuál es la fuga que está sucediendo en base a, bueno, unos conceptos que yo creo que no merece la pena entrar en detalle. Puedo compartir información mucho más detallada sobre Machine Learning, pero es en base a estas relaciones, a la asignación de clases que hace el propio problema de clasificación, ¿no? A través de un concepto que se llama matriz de confusión, que relaciona las predicciones que hace con las observaciones verdaderas, ¿no? Bueno, con eso entrenaría, es un poco más complicado, pero bueno, no hay tiempo tampoco de entrar en detalle. Pero en base a ese concepto que expliqué al inicio de entrenar los modelos, validarlos y luego utilizarlos para predecir, pues bueno, podemos plantear un problema de este tipo, ¿no? Otro tipo de análisis que se puede hacer relacionado con la localización de las fugas es, bueno, en este ejemplo que estoy mostrando hay una serie de sensores ahí localizados. Podría ser así en una determinada red. Este es un ejemplo teórico, ¿no? Como podéis ver, este esquema de red es bastante reducida, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero otro tipo de problema que podemos hacer es analizando la importancia de cada una de las variables de los inputs, que recordemos, hago énfasis en que las presiones en distintos puntos de la red van a ser los inputs de nuestro modelo, podemos deducir, podemos interpretar cuáles son los sensores que mayor capacidad van a tener para predecir fugas en distintos sitios. Y en base a eso podemos diseñar algún tipo de algoritmo que nos ayude a diseñar esta propia red de sensores de presión para que sea óptima. Con óptima nos referimos a que sea lo más precisa posible, que sea capaz de predecir, de detectar, de prelocalizar las fugas con la mayor precisión posible a un menor coste, es decir, colocando el menor número de sensores de presión posible, ¿no? Y, y en base a todo este concepto, bueno, pues variando la presión, analizando algorítmicamente los modelos numéricos, hemos estado desarrollando y aprendiendo cómo mejorar este tipo de enfoque. Es un enfoque que se está utilizando, quiero destacar, en la literatura especializada, no solo de ámbito académico-científico, sino se están implementando un buen número de proyectos reales a lo largo de todo el mundo con este enfoque, ¿no? De sensorizar la red con sensores de presión en puntos estratégicos para localizarla. Y bueno, en función de cómo simulemos estas fugas, la precisión de nuestro modelo será más o menos precisa, ¿no? En función de qué caudal de fuga es importante. Si el caudal de fuga es mayor, por supuesto, va a tener mayor capacidad nuestro modelo de predecir esas fugas. Pero bueno, pues todo esto son aspectos muy interesantes de analizar, de investigar y de tratar de llevar a la práctica profesional y en qué, pero tiene ciertas limitaciones. Tiene ciertas limitaciones en el sentido que, claro, una red es amplísima. Podemos hablar de una red de sectores de kilómetros, decenas de kilómetros de red o más, dependiendo de su diseño. Y claro, acertar es exactamente la tubería en la que está ocurriendo una fuga. Bueno, creemos que es una tarea ardua, ¿no? Y es difícil que un modelo sea tan preciso. Lo que hacemos es aplicar un enfoque. Esto es algo novedoso que estamos planteando desde como una de las líneas de investigación nuestra. No voy a entrar en detalles en este momento, yo creo que ya llevamos bastante tiempo de exposición y ya estoy acabando, ¿vale? Simplemente, bueno, dejar claro que estamos tratando de aplicar un enfoque basado en los resultados que ofrecen los modelos de Machine Learning, pero ya no nos basamos en la clase que nos va a predecir el modelo Machine Learning. Es decir, el modelo Machine Learning nos va a decir, yo creo que está ocurriendo la fuga en esta tubería, yo creo que en esta. No, nos vamos a basar en la probabilidad que asigna a cada una de las clases, ¿vale? Es decir, los modelos de Machine Learning podemos interpretarlos, algunos de los modelos, y nos ofrecen información muy interesante en base a probabilidades y nos podemos utilizar esa información para decir, vale, yo es que ya
no estoy hablando de una tubería concreta, sino estoy hablando de un campo de probabilidades, ¿no? Con el enfoque que estamos trabajando en este último proyecto es, vamos a ver qué probabilidad, qué tubería es más probable que esté ocurriendo una fuga, pero no solo nos vamos a limitar a decir qué es esa fuga, bueno, podemos estar equivocándonos. Vamos a representar este mapa de probabilidades en base a los datos analizados en la propia red. Y no solo eso, también queremos darle una vuelta, ir más allá y ver, bueno, a lo mejor está equivocándose nuestro algoritmo y no está prediciendo exactamente la tubería, pero bueno, por ejemplo, en este caso, imaginemos que es esta tubería de aquí, la que está, la que es correctamente la que debería haber predecido, pero nos da una mayor probabilidad aquí, ¿no? Bueno, también vamos a ver cómo están conectadas esas tuberías con teoría de grafos. Estamos tratando de implementar y de explorar la aplicación de teoría de grafos para analizar conjuntamente este concepto de probabilidades, de campo de probabilidades, junto a las propias conectividades de las tuberías, ya que a lo mejor no estamos acertando de pleno en la tubería, pero estamos en una que está conectada hidráulicamente muy cercana y estamos trabajando en la propuesta de indicadores para mejorar esa precisión, ¿no? En base a esta idea de unificar, de combinar tanto probabilidades como teoría de grafos. Y bueno, eso es todo lo que quería presentaros. Como veis, no sé si habré ido demasiado rápido, habré entrado en poco detalle o demasiado. Espero que os haya resultado interesante. Un poco las conclusiones muy generales, ¿no?, de esta exposición. Quería comentar pues, que realmente los modelos numéricos y de análisis de datos basados en Machine Learning, lo primero que han experimentado una gran evolución en las últimas décadas, sobre todo por el desarrollo computacional. Y se pueden aprovechar muchísimo para este campo, ¿no?, de las redes de distribución y en concreto la gestión de fugas. Pero hay que conocer bien cómo funcionan cada uno de ellos, conocer sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones y fortalezas y saber a qué líneas de trabajo aplicarlos, a qué tipo de objetivos, ¿no?, son más adecuados o no. Su utilización combinada puede generar, bueno, puede plantear problemas muy interesantes abordando nuevas metodologías que combinen las ventajas, ¿no?, de estos dos tipos de estrategia, de metodologías. Y por último, pues bueno, ya no hace falta destacar más que el campo de la red de distribución, por supuesto, es uno de esos campos en los que hay enormes oportunidades y hay un potencial muy grande para aplicar todos estos conceptos. También cada vez existen más. Los modelos numéricos es algo que con lo que se viene trabajando de forma más clásica, ¿no? Los modelos de análisis de datos, el machine learning, es algo más relativamente, quizás más reciente, pero cada vez disponemos más datos. Las redes cada vez se están dando cuenta, las operadoras de agua, que el conocer el comportamiento de sus redes es fundamental, sensorizarlas. Y cuando disponemos de esos datos, podemos plantear estos nuevos modelos de machine learning, ¿no? Bueno, estas son algunas conclusiones generales y, como digo, espero que os haya resultado interesante y estoy, bueno, pues a vuestra disposición para cualquier tipo de debate, pregunta, duda que tengáis. Muchísimas gracias por escucharme y nada, cedo la palabra a Héctor de nuevo. Muchas gracias, David. Hemos escuchado sobre la gestión de fugas, un campo que evidentemente hay mucho por hacer y este trabajo y esta línea de trabajo es realmente relevante y cada vez va a ser necesaria mayor énfasis en el tema de la racionalización del recurso del agua. Así que muchísimas gracias, David. Ha sido una excelente exposición. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta, pregunta si SPANET 3.0 está disponible. Mira, como he comentado, EPANET 3.0 es uno de los proyectos que se encuentran dentro de un gran repositorio de software libre. O sea, EPANET 2.0, por supuesto, es software libre, lo conoceréis muchas personas, y EPANET 2.0 tiene a su alrededor, desarrolla estos módulos de programación, ¿vale?, que sirven para esto, para poder desarrollar desde el ámbito científico, académico, pero también en la práctica profesional, nuevas utilidades. Todo lo que se desarrolla en el entorno de PANET es software libre.
hay que saber dónde localizarlo, ¿vale? Y EPANET 3.0 quiero destacar que es solo uno de los paquetes, uno de los módulos que existen, pero existen muchos más alrededor del propio EPANET para vincular EPANET con lenguajes de programación como Python, como MATLAB, para utilidades de calibración, de optimización. Entonces, es software libre, está a disposición de todos. En las diapositivas que por supuesto compartiré con vosotros y gustosamente, ahí pongo, creo que en uno de los recuadros pongo el nombre del repositorio al que hago referencia, que se llama Open Water Analytics, ¿vale? Y por si queréis detalles sobre todo esto, si vais a Open Water Analytics, perdón, en el repositorio GitHub, ¿vale? No lo he mencionado, pero es un poco donde se localiza todos estos módulos que estoy hablando. Hay un proyecto que se llama Open Water Analytics y ahí vais a encontrar muchísima información sobre todos estos paquetes de programación. Bueno, acá Francisco Domínguez dice: gracias, soy Francisco Domínguez del Aula Cisne de Morelia. Excelente plática, David. Muchas preguntas más. Quisiera invitarte a darnos una charla en Morelia para los chicos del verano. Así que estás invitado a Morelia también, David. Muy bien, pues acá gracias. Dice, David, muy interesante la presentación de Ernesto Chocobar. Muy interesante la presentación. Es importante tener calibradas las redes de agua potable con todas las condiciones de borde lo más real posible, de manera tal de conocer el comportamiento de la red. Interesante poder determinar en gabinete unas probabilidades de fuga. Muchas gracias. Muy bien, Bueno, sí, coincido con su comentario. La calibración es algo fundamental. A nivel académico-científico, por supuesto, podemos plantear algoritmos más o menos sofisticados que creamos que pueden funcionar mejor o peor, pero a la hora de llevarlo a la práctica profesional, sin duda, si no tenemos certeza de que aquellos planteamientos que hacemos con modelos numéricos están correctamente calibrados, bueno, pues los resultados que nos van a generar van a introducir mucha incertidumbre, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que ya he comentado como uno de los puntos negativos del Machine Learning. Si utilizamos datos con incertidumbre, nos va a dar resultados que realmente no sean válidos, ¿no? Entonces sí, es necesario y es muy importante la calibración. Sí, Javier Piacese dice: excelente presentación, David. Es muy importante el ejemplo real de aplicación de nuevas tecnologías aplicadas para resolver problemas reales de ingeniería. Bueno, y hay muchas, la doctora Liz Nallín, el doctor Sergio Oyer, que nos acompañaron, están expresando diciendo muchas gracias por tu excelente presentación. Y quiero agradecer al doctor Sergio Oyer por habernos facilitado esta comunicación con David. Así que muchísimas gracias, Sergio, también a vos. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Yo quisiera hacer solo un comentario, agradecerle a David, agradecer a Héctor Casado, la Fundación Copaipa, que ha hecho posible esto. Creo que es un enfoque que está disponible y David lo hace factible, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias a ti, a todos, y espero que sea de utilidad toda esta presentación para la gente del mundo de la distribución de aguas. Creo que va a servir de incentivo realmente. Sí, David, perdón. ¿Se puede hacer una pregunta? Solo iba a contestar, agradecer a Sergio y a todos vosotros, de verdad. Para mí el agradecimiento es mío por permitirme, yo creo que no, para un investigador no hay mayor alegría que poder exponer, ¿no?, sus líneas de investigación, o sea que yo estoy muy agradecido de poder hacer esta presentación. Sí, iba a hacer alguien una pregunta, perdona que he interrumpido. ¿Se puede una pregunta o no? Sí, por supuesto. Sí, ¿qué tal? Bueno, la verdad que excelente tu presentación, bastante clara, y quería hacerte una consulta. En realidad lo quería escribir, pero creo que era más fácil preguntarte directamente. Quería saber, digamos, cuánto, de acuerdo, digamos, a tu experiencia, ¿cuántos años crees o cuánto tiempo en realidad llevaría a monitorizar, digamos, la red de agua y mandar esa información, digamos, para la predicción o clasificación, para que el algoritmo sea tenga la menos cantidad de error, ¿no? Sería, ¿cuántos datos se necesitaría
Y por otro lado también creo que se requiere una inversión muy grande en cuanto a monitorizar todo lo que sería o sea, la red de agua. Si tenés alguna idea de cuánto es el costo-beneficio, digamos, de hacer todo este trabajo, que la verdad que es bastante interesante. Bueno, muchas gracias. Sí, pues lo primero yo creo que es fundamental para poder hacer un balance de coste-beneficio es el grado de desarrollo que haya en primer lugar en cada una de las redes, ¿no? Si existe una monitorización previa o no, si esta monitorización es bueno, basada en puntos en cabecera, si hay redes que tienen que están apostando cada vez más por tener una telemetría de los consumos en usuarios. Entonces, dependiendo de ese grado de desarrollo inicial, será más o menos fácil, factible, plantear nuevas propuestas, ¿no? Pero en concreto, la última idea en concreto, esta de prelocalizar fugas, si bien es algo que está empezando a desarrollarse, en casos reales, como hemos detectado en bastantes proyectos de los últimos años. Y creemos que una de la parte del éxito de esta metodología es que puede ser relativamente barata en el sentido que se fundamenta en lectura de sensores de presión, unos sensores, bueno, bastante más económicos que caudalímetros o otro tipo de sensorización, de localización de fugas más específica, ¿no? Basada en ruidos, etcétera. Entonces, es un enfoque que podría tener éxito, ¿vale? Ahora bien, como he comentado, claro, esta metodología en concreta se tiene que nutrir necesariamente de datos de modelos numéricos porque tiene que entrenarse en base a supuestos escenarios de fugas. El modelo Machine Learning necesita conocimiento de cómo respondería la red ante la aparición de una fuga. Y lo que no podemos plantear es simular fugas en campo, ¿no? Eso sería algo, pues bueno, que no tendría sentido desde el punto de vista operativo y económico. Entonces, si el enfoque, si de partida se tienen modelos numéricos de detalle, bastante que se tenga la certeza que tienen una buena calibración, que pueda introducirse las condiciones de contorno con bastante fiabilidad. Condiciones de contorno me refiero a la demanda esperada en usuarios, a la presión, la regulación en cabecera. Si se dispone de esos modelos de detalle, que ahí sí que es, dependiendo del grado de desarrollo de cada empresa explotadora, ¿no? Tendrán más o menos detallados esos modelos. La implantación de un tipo de enfoque como este, relativamente novedoso, que se va a basar en unos puntos de sensores de presión, bueno, puede ser bastante económica. La verdad que, como recalco que yo desarrollo desde un punto de vista investigador, trato de estar cercano al cliente final, a la práctica profesional, pero entonces me cuesta hacer una valoración económica, ¿no? De cuánto supondría un coste-beneficio de este tipo de planes. Pero en general, estamos detectando que es una estrategia que se está tratando de potenciar por este paradigma, ¿no? De, bueno, si tenemos los modelos de detalle que nos representan fielmente la red, los modelos de Machine Learning se pueden basar en datos de presión. Y claro, has mencionado también, es interesante, cuántos datos necesitamos. Cuantos más datos, mejor. Cuantos más datos, mejor para tener un histórico más amplio, ¿no? Pero recalco que vamos a entrenar el modelo con datos sintéticos y vamos a tratar de validarlo y predecir con datos reales. Cuanto mayor número de datos tengamos, mejor. Pero bueno, es algo que yo creo que con respecto a otro tipo de estrategias de localización, como puede ser la localización satelital, la inyección de gas para hacer pinpointing, no sé, o sea, hay otro tipo de estrategias de localización más relacionadas con campo, con otro tipo de instrumentación. Esta es un nuevo enfoque que podría ser bastante económico si se siguen desarrollando, ¿no? Los modelos de Machine Learning, pero lo que sí que hay que tener claro es que el modelo numérico de detalle base tiene que ser preciso para que nos ofrezca datos fiables. No sé si he respondido a tu pregunta, quizá un poco más o menos, Sí, 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 pero bueno. muchas gracias.
Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta, Héctor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ah, Vamos con la última pregunta. Luego cerraríamos por una cuestión de tiempo. De Héctor Casale. David, si yo tengo el sistema de distribución calibrado con distritos hidrométricos, todo en EPANET y QGIS a través de QRED, ¿qué grado de dificultad piensas que tendría que vencer para llegar al análisis de datos? bueno, pues creo que acabo de responder a esa pregunta con el comentario anterior. Si tenemos la certeza de que tenemos los distritos hidrométricos, los sectores bien calibrados, la utilización, no conozco cómo funciona QRED, entiendo que es algún tipo de software de plataforma que vincula EPANET con QGIS, pero bueno, cualquier tipo de modelo numérico que nosotros tengamos la certeza que está bien calibrado, esa es la premisa fundamental para poder aplicar esta metodología de prelocalización de fugas. ¿Cuál sería, qué grado de dificultad tiene pasar al análisis de datos? Bueno, vamos a poder conformar nuestros modelos de datos con los datos sintéticos, sí. Ahora, hay que tratar de validar eso en campo, ¿no? Para ello, el paso siguiente será sensorizar nuestra red. ¿Dónde situar los sensores de presión? Ya he comentado que es una de las líneas de investigación en las que se hace mucho énfasis, dónde colocar esos sensores de presión. Y ya una vez que estén colocados esos sensores de presión, habrá que ver si realmente son capaces de predecir, ¿no? De orientarnos en esa tarea de prelocalización. Pero entonces, en la dificultad, una vez que se tengan bien calibrados los modelos numéricos, la dificultad es la traslación a la práctica real, a un campo. Por ejemplo, hacer una prueba en un sector que tengamos más o menos controlado, en el que podamos incluso simular alguna fuga, ¿no? Extrayendo artificialmente, extrayendo en alguna prueba de campo caudal para ver cómo funciona, cómo detecta, ¿no? Pero lo que es el análisis de datos lo podríamos hacer en base a esos modelos. Ahora, hay que ser consciente que luego, pues bueno, entraña dificultades todo lo que es la traslación, ¿no? Pero, pero esa sería la dificultad. Bueno, ya tenemos el primer gran paso. Vamos a por el segundo, que es tratar de presentarlo en campo, de experimentar, validarlo, y si funciona bien, pues ya se puede plantear esta estrategia en cada uno de los sectores, ¿no? De una red. Bueno, realmente muchísimas gracias, David. Seguramente vamos a seguir en contacto para ver si podemos desarrollar alguna línea de trabajo con la universidad. Te agradecemos. Realmente la exposición ha sido excelente, así que y tu predisposición y la de todos los participantes acá, de que de paso también saludo, tenemos participantes de México, de Chile, de Argentina, de España. O sea que has tenido un público nutrido que te han escuchado con atención en un campo realmente apasionante y me parece que muy necesario para el futuro de la administración de los recursos hídricos. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Héctor, a Copaipa y a todos vosotros por vuestra atención. Gracias, de veras. Bueno, muy amable, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.